parecer los bloqueos, los problemas. Algunas personas lo pueden notar más porque en sus relaciones les va mal, porque en el trabajo tienen problemas, porque con sus amigos o porque se sienten solos. Otros podemos llegar a sentirlo a través de las finanzas. Es que mis finanzas no funcionan o es que yo no sé qué hacer con mi dinero porque hay muchos patrones. Y hoy vamos a aprender un poquito sobre todo eso. Bueno, ya saben que me pueden seguir en @DanielaReginoD en Instagram. Ahí les estoy subiendo constantemente videos, información y también en TikTok. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Yo quisiera que ustedes me contesten aquí, no sé si tienen acceso al chat, que me cuenten, que me pongan un emoji o digan, sí, yo me identifico con alguna de estas frases. Ganas bien, pero no te rinde. Ese dinero no se ve. No sé a dónde va mi dinero. Como que a mí me llega la plata y cuando menos pensé ya no hay y no supe qué pasó, no me di cuenta. No sé qué le pasa a mi plata, no sé por dónde se va. Otra, no me alcanza para disfrutar, o sea, como que el dinero se me va solo pagando lo esencial. Y cuando quiero ir a ver que ese paseo que quiero hacer hace tanto o ese gustico que me quiero dar, no me alcanza. Otra, intento hacer cuentas, pero no tengo la disciplina para estar anotando, no tengo la disciplina para revisar cada mes, para estar mirando, hacer seguimiento de esas metas financieras que me puse. Bueno, todas estas cosas, pues a veces creemos que solo nos pasan a nosotros, pero no estamos solos en esto. Le pasa a muchas personas. Y esto ya está estudiado. Existe psicología financiera, hay muchas ramas que ya lo han estudiado y a pesar de que no es nada del otro mundo, es muy común, sí tenemos que poner de nuestra parte para trabajar sobre estos temas y que nuestra vida financiera pueda mejorar. Yo les doy muchos tips, pero en esta clase yo quiero que sembrar una semillita en ustedes de conciencia, ¿cierto? Porque ese es el inicio de todo, ya nos vamos a dar cuenta. Entonces, a mí me toca estar pasando, entonces voy a pasar. Yo casi siempre inicio mis clases explicando esta diferencia y si tú ya has estado en una clase mía antes, seguro ya la conoces, pero para los nuevos yo les quiero contar. Casi siempre, o la mayoría de las veces, confundimos qué es dinero, finanzas y abundancia. Y hablamos de estos términos de una forma indistinta o indiscriminada. Muchas veces estamos deseándole a los otros, ay, que haya mucha abundancia en tu vida, imaginándonos dinero. O creemos que llevar unas buenas finanzas es tener mucho dinero. O creemos que si yo soy abundante, entonces no tengo problemas financieros, cosas así. A veces se mezclan estos términos y diferenciarlos es muy importante porque desde el discurso y desde cómo hablamos empieza a notarse algunos vacíos, pero sobre todo porque cuando yo entiendo la diferencia entre estos tres conceptos, empiezo a identificar si mi problema es de dinero, de finanzas o de abundancia. Y ya eso hace gran parte del trabajo, porque ya sé por dónde me tengo que ir. ¿Qué es el dinero? El dinero es un simple medio de intercambio. Es un billete, una moneda, es un número en la cuenta del banco. El dinero es un medio de intercambio y ya. Es un objeto, un papel o un metal con el que yo obtengo bienes a cambio. Entonces, a veces, por ejemplo, hay una creencia limitante muy común y es cuando a veces decimos el bill metal para referirnos al dinero o que el dinero es sucio y, ojo, porque le estamos dando un significado al dinero más allá de lo que realmente significa. ¿Este lápiz que yo tengo aquí es bueno o es malo?
depende de yo para qué lo use. Si lo utilizo para escribir un libro, para crear ideas, para dibujar algo muy bonito, pues seguramente es bueno. Pero si lo utilizo para lastimar a otro, pues seguramente es malo. ¿Y es culpa del lápiz? No, son mis intenciones las que cargan al lápiz. Bueno, el dinero, al ser un objeto y ya, es lo mismo, no es ni bueno ni malo. Listo, porque si alguno aquí tuviera la creencia limitante de que el dinero es bueno o es malo, hasta hoy vamos a hablar así, porque no es cierto, el dinero es simplemente un medio de intercambio. ¿Qué son las finanzas? La forma como yo administro el dinero o los bienes o los recursos que yo tengo. Puede que yo tenga dinero, pero no tenga finanzas, porque no hago nada para administrarlo, no anoto, no llevo un Excel, no llevo control. Entonces, claro, mis finanzas estarían mal, tendría que mejorarlas. Pero vamos a hablar de un término todavía más interesante, abundancia. La abundancia es un estado de conciencia. ¿Qué significa esto? Que es más una forma de pensar y de sentir. A diferencia del dinero, que es un bien tangible y material, la abundancia tiene mucho que ver con cómo me siento yo. Entonces, una persona que ve posibilidades en donde otros ven limitaciones es una persona abundante. Por aquí no se logra ver, no sé si ahí logran ver la diapositiva completa, pero la abundancia no es cuánto tengo, es cómo lo vivo. Entonces, las personas que a veces, porque no sé si conocen casos de gente que ha construido imperios, empresas enormes de la nada. Y lo que hay en estas personas es una abundancia tan grande que son capaces de crear. Hay muchos que crean videos diciendo, yo soy multimillonario y si yo me quedara mañana sin un peso, me demoro unos meses, pero vuelvo a ser multimillonario. ¿Por qué? Porque estas personas lo que tienen no es dinero, no solamente es dinero, es una conciencia de abundancia, en donde ellos saben que están sostenidos por algo más grande, donde no se sienten carentes porque saben que tienen conocimientos, amor de personas que de pronto los rodean, saben que tienen aquí en su cerebro todo lo que necesitan. Entonces estas personas no se sienten carentes en ningún momento. Y a veces desde lo espiritual, porque la abundancia entonces no solo es material, ¿cierto? Es espiritual, es emocional, es un montón, o sea, es como cuando yo me siento, la abundancia tiene mucho que ver con el agradecimiento, porque cuando yo me siento como tan agradecida con la vida, porque tengo mucho más de lo que quisiera, pudiera desear o pedir, estoy vibrando en abundancia. Entonces, es muy importante entrar en estado de conciencia, abundancia, para que el dinero deje de limitarme. Listo. Bueno, entonces les quiero presentar un triángulo que se llama las tres fugas principales. Es decir, que si tú sientes que el dinero no te rinde, que no te alcanza, que no sabes qué hacer con él, porque a veces sí, sí me rinde, tengo un montón de dinero ahorrado allá en el banco, pero está estancado, quieto, no sé qué hacer con él. ¿Cierto? Son otros tipos de problemas financieros. Más adelante vamos a ver por qué a unos no les rinde, a otros no son capaces de moverlo, porque se llaman estilos financieros. Pero entonces, lo que pasa es que hay tres fugas principales, tres razones por las cuales esto nos está pasando. La primera, la más básica, hay un desorden, hay una falta de sistema claro o una estructura. Cuando hay falta de sistema claro de estructura es que, claro, yo no anoto, yo no sé cuánto gano en total, yo no sé cuánto es lo mínimo que necesito para sobrevivir al mes, yo no tengo un fondo de emergencia, hay un montón de nociones básicas de finanzas personales que están fallando ahí y esa falta de sistema claro y de estructura, claro que genera fugas, porque cuando yo no conozco mis patrones, cuando yo no reconozco los patrones de gasto que yo tengo, cuando yo no sé en qué se me va el dinero porque ni siquiera noto, claro que hay una esa falta de sistema claro me está generando problemas financieros. También hay otra fuga que se llama desorden emocional y es que el dinero
como lo vamos a ver más adelante, no solamente es qué compro y qué vendo. El dinero son emociones, prioridades, valores. ¿Por qué? Porque ¿cómo gasto yo? ¿Dónde decido yo poner mi dinero? ¿En X o Y? ¿Depende de qué? De mis principios, de mis prioridades. Si yo no tengo claras mis prioridades, imagínate en qué se me va el dinero, quién sabe. Pero mis prioridades por ahí abandonadas. Entonces, claro que el desorden emocional, cuando yo compro por ansiedad, cuando soy muy impulsivo para gastar, cuando gasto y luego digo, hijo de madre, yo cómo me gasté la plata en eso, esa impulsividad en el gasto, la culpa de por qué me gasto el dinero así o por qué tengo todo ahorrado en el banco y no soy capaz de hacer algo con ello, por qué será que siento tanta obligación financiera con otros, todo ese desorden emocional me juega en contra con mis finanzas. El que lo niegue se pierde de una gran ventana, porque es que cuando yo organizo todas esas emociones que tengo frente al dinero, sí, mis finanzas sí responden a ello, sí lo hacen. Entonces, a veces ir a donde un psicólogo por un problema personal termina impactando positivamente mis finanzas, porque cuando yo aprendo a poner límites, eso impacta positivamente mis finanzas, por ejemplo. Y por último, la tercera fuga principal es la desconexión espiritual, vivir en automático, sin propósito ni claridad. En este punto les quiero explicar que muchos confundimos espiritualidad con religión y no son lo mismo. La espiritualidad, ojalá las religiones, no voy a decir que en las religiones no hay espiritualidad, claro que la hay, pero encontramos religiones en donde hay discursos de odio, de discriminación, de segregación, de nosotros somos los mejores, los que no creen lo mismo que nosotros están mal. Eso no es espiritualidad, definitivamente desde mi perspectiva no lo es. Espiritualidad es cuando yo no solo veo mis problemas y solo me importo yo y los míos, los cercanos. Es cuando yo puedo expandir y mirar más a mi alrededor y decir, ¿qué pasa a mi alrededor? ¿Qué realidades hay en donde yo vivo, en mi barrio, en mi país, en el mundo? ¿Cómo puedo yo ayudar a los demás desde lo que yo sé, desde lo que yo tengo? ¿Cómo puedo yo impactar al mundo positivamente? Eso es espiritualidad, por ejemplo. Contaminar. Cuando yo contamino, no separo las basuras, tiro la basura en cualquier... Eso es desconexión espiritual, porque la naturaleza es una creación de Dios. Cuando yo no la cuido, porque no la estoy viendo, porque no me interesa, porque no reconozco todo el impacto de los animales y de la diversidad y de la ecología en mi vida y en el mundo, estoy tan desconectado que eso es falta de espiritualidad, por ejemplo. Entonces, cuando yo vivo en automático, me levanto, desayuno, voy al trabajo, vuelvo a la casa, me veo la novela y me acuesto a dormir. Y todos los días lo mismo, eso se llama vivir en automático. Cuando yo les digo conectémonos espiritualmente, empieza a ocurrir algo y es que me conecto con lo que realmente me gusta. Y cuando yo me conecto con lo que realmente me gusta, definitivamente empiezo a salir del automático y empiezo a mirar a mi alrededor, ¿cierto? Es muy importante hacer esas cosas que nos llenan. De vez en cuando prepararnos la comida que nos gusta, cocinar, si es cocinar, tejer, hacer manualidades, ir a hacer deportes, hacer una actividad, al menos una, que no sea del diario y que sea algo que yo disfrute. Cuando no hay propósito y claridad, porque también espiritualidad es estar conectado con tu propósito. ¿Qué es mi propósito? Y ojo, porque yo no les estoy diciendo que todos tienen que irse a montar la empresa de lo que les gusta, porque tampoco es así, pero el propósito es conectarse un poquito con quién soy, qué dones tengo y cómo los pongo al servicio, ¿cierto? Por aquí alguien me pregunta, ¿qué debo hacer para entrar en estado de conciencia de la abundancia? Bueno, esa es una pregunta larga de responder. Yo espero un poco con esta clase responder esa pregunta. Yo creo que al final, Astrid, tú me vas a decir si entendiste un poquito qué tienes que hacer para conectarte en esta conciencia. Cuando hago lo que me gusta, salgo del automático, sí, así es. Y los que no lo estén haciendo, ensáyenlo y me cuentan cómo les va. Pero hacer lo que nos gusta, Dani, esto no parece una clase de finanzas, ojo,
porque es que estamos hilando algo. Entonces, yo les estoy diciendo que hay 3 fugas principales por las cuales mi dinero no se queda conmigo. Y a veces creemos que van a tener que ver mis emociones o mi conexión espiritual con mi dinero. Mucho, mucho, porque el dinero no son solo monedas. Mis finanzas y mi dinero son, por ejemplo, cómo me siento con el dinero. El dinero tiene 4 estadios. Y como la mayoría de las personas solo reconoce uno, el material, ahí es donde de pronto se quedan cortos. Pero claro que cuando mejora mi vida emocional, espiritual y todo lo demás, y esta física, mejoran mis finanzas. ¿Por qué? Porque hay conciencia. Vamos a mirar, vamos a... Este es el triángulo del sostenimiento financiero. Y este triángulo del sostenimiento financiero me muestra 3 aristas: conciencia, energía y orden. ¿Qué es conciencia? Ya lo vamos a desarrollar, porque yo les quiero hablar de un término que se llama conciencia financiera. Energía y orden. ¿Por qué energía? Porque cuando yo coloco mi energía, mi potencial en mejorar, en abundancia, sí, sí funciona. Y orden, porque, pues lo que les decía ahorita, o sea, estas son como las 3 aristas en respuesta al triángulo anterior. Cuando yo adquiero sistemas financieros que funcionan, donde yo llevo mis cuentas correctamente, porque a veces llevamos presupuestos, pero no los llevamos bien. Creemos que presupuestar simplemente es anotar y nos quedamos anotando gastos y no. Esa es nada más la primera parte de la tarea. Un presupuesto bien hecho es un presupuesto que compara lo que presupuesté versus lo que realmente gasté y luego toma decisiones respecto a eso y cada mes se alimenta y cada mes mejora y cada vez mis presupuestos son más exactos porque cada vez me conozco mejor. Ese orden me lleva a un mejor lugar, la conciencia financiera también, y que mi energía esté en abundancia también. Entonces, por aquí les digo unos tips y son los siguientes. No es cuánto te ganas, sino cómo lo sostienes. ¿Quiere decir esto que entre más ganes mejor? Sí, claro que sí. Pero con seguridad, si te ganas 3 millones, te gastas 3 millones. Y si te ganas 20, te gastas 20. Entonces, aquí no se trata de cuánto te ganas. Ojalá ganar más, claro, pero el problema es que si yo no sé administrarlo, no importa cuánto gane, nunca me va a alcanzar. Por ahí a veces las mamás nos decían, es que el que hace con lo poquito, es que el que hace mucho con lo poquito, entonces le rinde con lo mucho. O, cierto, o sea, hay que saber administrar lo poco para poder sostenerlo mucho. Entonces, primero, antes de enfocarme en ganar más, necesito enfocarme en aprender a administrar lo poco que tengo. Con seguridad, cuando yo administro bien lo poco que tengo, poco a poco empiezo a ganar más y a sostener más y a sostener más. Yo vengo de un hogar donde eso ocurrió, donde mi mamá realmente nos sostenía con lo mínimo y hacía malabares, pero era tan buena administradora del dinero. Y claro, cada vez tenía más y la veíamos crecer y crecer en abundancia precisamente porque es una mujer absolutamente abundante. Y es esto, que es saber sostener. Si yo me gano un poquito, con ese poquito también puedo hacer grandes cosas. No es pensar que no, yo no puedo porque como yo apenas me gasto un mínimo, hay gente que ha hecho maravillas con un mínimo. Entonces, ojo ahí, con esos discursos. Esos discursos se llaman creencias limitantes o trampas vitales. Ya vamos a hablar de ello. Entonces, el dinero se diluye cuando no tiene dirección, cuando no hay meta financiera, cuando no hay propósito. ¿Se acuerdan que les hablé de propósito ahorita? Miren cómo empieza a hilarse la tela. El propósito es el que le dice a mi dinero hacia dónde ir. Y cuando no hay propósito, ¿qué pasa con el dinero? Se va y no me di cuenta cómo. Cuando el orden no tiene intención, cuando yo anoto y anoto los gastos, llevo unos Exceles, pero no hay una intención clara de hacia dónde va el dinero, de para qué estoy haciendo esto, créanme, ese tipo de cuenta, ese tipo de persona no hace cuentas más de un mes.
porque como no hay intención, no hay propósito, pues no hay motivación. Cuando yo gasto automáticamente, pasa mucho con las tarjetas de crédito, eso se llama dinero inconsciente y es súper delicado. Es necesario traer los gastos a la conciencia para poderlos controlar. Yo no puedo controlar lo que no veo. Y si no lo veo, no lo controlo. Y si no lo controlo, no lo puedo mejorar. Listo. Entonces, hay que tratar de que todo lo que sea gasto automático deje de pasar. Así sea mi tarjeta de crédito, yo sé cada peso que se debita de ahí o que se acredita. Entonces, aquí les propongo un mini ejercicio. Piensen en 3 compras, 3 gastos que hagan muy continuamente en piloto automático y que además ni siquiera te dan satisfacción. Típico, pago mi Netflix cada mes y nunca tengo tiempo para verme una serie. Eso es un gasto automático porque normalmente se te debita la tarjeta de crédito y ni siquiera te está dando satisfacción. Y así como ese, hay otros. Les dejo la tarea de que los identifiquen. Dani, entonces, ¿qué hago? Se me salió de aquí. Dani, entonces, ¿qué hago? Todo lo que me estás diciendo sí me resuena, pero ¿por dónde empiezo? Pues muchas veces hay que hacer incluso una asesoría financiera personalizada porque el caso de cada persona es diferente. O sea, yo siempre les he dicho, no hay fórmulas. No lo que le funcionó a Peranito le va a funcionar al otro. No es así. Pero sí hay cosas que podemos hacer para que nuestra situación empiece a mejorar. Uno es precisamente adquirir conciencia financiera. ¿Qué es conciencia financiera? Ya lo vamos a entender, pero para seguirles diciendo que ahorita lo vamos a ver, les cuento. Conciencia financiera es cuando yo entiendo el dinero más allá de un bien material y empiezo a comprender cuáles son mis dinámicas con el dinero, cómo lo utilizo, cuál es mi estilo financiero y empiezo a reconocer mis luces y mis sombras en la administración del dinero y toda esa conciencia financiera me lleva a mejorar. El paso, entonces, conciencia financiera también es autoconocimiento. Entre yo mejor me conozco mis prioridades, mis objetivos, mis metas, cómo me gasto el dinero, por qué me lo gasto así, cuál es mi estilo financiero, será que soy ahorrador, evasivo, compulsivo. Todo eso me lleva a un mejor lugar con el dinero. Dani, ¿y yo cómo hago para coger conciencia financiera? Si tú te das cuenta de que llegaste a un punto donde solito llegaste hasta ahí y ya como que no logras autoconocerte mejor, pues tienes que precisamente, no sé, libros, cursos, ¿cierto? El paso 2 es reconocer mi dinámica real de gastos o mi patrón de gastos. Yo tengo por ahí un reto de 7 días reconociendo mi patrón de gasto. Si a alguien le interesa, porfa me escribe, yo se lo envío. Es un reto muy bonito y es tan sencillo como todos los días anotar mis gastos. Cuando lleve un mes anotándolos, hago un análisis de ellos, los clasifico, los unifico, los junto por categorías y empiezo a entender, ay, yo gasto, en lo que yo más gasto es en domicilios. ¡Ah! ¿Cómo así que el dinero se me va en esta categoría? Yo pensé que era en esta otra. Eso empieza a ocurrir. Y, ay, se me repitió paso uno, pero este era el paso tres, y es darle un lugar al dinero, es decir, tener metas financieras claras. En diciembre, que es muy común que en diciembre nos ponemos metas para todo el año, muchas veces no nos ponemos metas financieras. Estas también son importantes, necesarias y hay que darles lugar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las primeras tareas que les dejo antes de continuar? Las primeras tareas que les voy a dejar es separen sus cuentas. Si tienen un emprendimiento, dejen de llevar las cuentas. O sea, el dinero del emprendimiento no es bolsillo propio. El emprendimiento necesita tener sus propias cuentas. Si yo, a veces cuando yo llevo finanzas con mi pareja, es muy importante juntarlas, es una buena estrategia, no la única. Tampoco voy a decir que la mejor o la peor, pero antes de juntar mis cuentas con mi pareja, tengo que aclarar las mías. Segunda tarea, saber cuánto necesito al mes para vivir con tranquilidad. Si tú ya lo sabes, bacanísimo, pero si no, te dejo esta tarea. Como mínimo, yo saber cuánto es lo mínimo que yo necesito para sobrevivir al mes, cuánto me gasto en lo básico que es alimentación, techo, transporte. Eso es importantísimo y claro que hay que partir de ahí.
Tercera tarea, tener un espacio fijo de conexión con el dinero. ¿Qué significa esto? Hacer cuentas como mínimo una vez al mes. Prendo una vela, me preparo algo rico, saco mi computador y arranco a hacer cuentas. Pero esta vez no como siempre lo he hecho, con agobio, con pereza de mirar esos números, porque si sientes agobio y pereza de mirar esos números, ojo, hay una trampa vital ahí. Hay que combatir eso, porque lo primero que yo tengo que tener para poder mejorar financieramente es ganas y deseo de ver mis cuentas y mis números. Listo. Y si eso me aburre y me genera tedio, hay una razón detrás. Y por último, identifica tu patrón y estilo financiero. Eso te va a dar mucha información importante para saber por dónde es que tus finanzas están fallando. Entonces, ahora sí, por fin de conciencia financiera. ¿Qué pasa? Que el dinero es una energía que no se crea ni se destruye, se transforma y literalmente se transforma, ¿no creen? O sea, cuando yo entrego dinero, me entregan otras cosas a cambio. El dinero es como una energía que refleja mis elecciones internas. Y por eso es muy importante desarrollar conciencia financiera. Miren esto. Mis elecciones internas están directamente relacionadas con cómo gasto mi dinero. Y a veces, como vivimos en automático, entonces hay inconsciencia financiera. ¿A qué me refiero? Cuando yo voy a la tienda porque tengo hambre, quiero comerme un snack y pido de entrada, no sé, un chocorramo y una malta. Pero en la tienda también venden manzanas y agua y maní. Y esa opción es mucho más saludable que la primera. Mucha gente que tiene como propósito bajar de peso, pero le da hambre, lo primero que busca es un snack como el primero, malta y chocorramo, porque hay automático, como hay unos hábitos ahí que no son sanos y que lo llevan a tomar decisiones automáticas no sanas constantemente. Cuando esa persona va a revisar, nada que baja de peso, claro, porque no ha revisado sus hábitos. Hizo la dieta de la piña, la dieta de la mandarina, pero no revisó sus hábitos. Lo mismo pasa con las finanzas. Cuando yo quiero mejorar mis finanzas, sí, yo necesito mejorar mis finanzas, pero no reviso cuáles son mis hábitos, porque esos hábitos son los que me llevan a las elecciones automáticas del día a día. Yo todo el tiempo estoy tomando decisiones rápidas. Yo no puedo estarme fijando cada que voy a tomar una pequeña decisión. Ay, espérate, yo tomo conciencia. Eso es complicado. La conciencia hay que tomarla antes. Cambiar los hábitos, de yo sentarme conmigo y decir, este hábito no está chévere, este hábito tampoco lo voy a cambiar. ¿Cómo cambio yo los hábitos? Pues no es fácil, no es una tarea sencilla y no se hace de un día para otro. Una persona que pide domicilios todos los días no va a dejar de pedir domicilios a partir de mañana. Eso toca empezar poco a poco. Voy a pasar de pedir 5 domicilios los 7 días de la semana a pasar a pedir 5. Los otros 2 días, ¿qué vas a hacer? Tienes que hacer un plan, porque si no haces un plan, vas a terminar pidiendo domicilio otra vez. Ah, es que yo pido domicilio porque no saco carne a descongelar, porque no merqué, porque es que no tengo tiempo de ir a comprar comida. Entonces tengo que empezar a encontrar soluciones para crear nuevos hábitos. Y si no, los hábitos instalados van a continuar ahí, porque esos hábitos no existen porque sí. Yo no tengo hábitos poco sanos porque sí. Yo tengo un estilo de vida que me ha llevado a esos hábitos. Y por ende, cambiar mi estilo de vida es difícil, porque mi estilo de vida muchas veces depende de mis valores, de cómo me educaron, de mis principios, de lo que se me hace fácil. Yo no les estoy diciendo que como los educaron está mal, para nada. Estoy diciendo que muchas veces esos principios y eso de dónde vengo no me está sumando a lo que quiero llegar a ser. Para llegar a ser algo más, a veces tengo que decirle adiós a cosas y darle la bienvenida a cositas nuevas. Entonces, esto se llama conciencia financiera. Cuando yo dejo de gastar en automático y me fijo mejor en dónde estoy poniendo mi dinero. La conciencia financiera es muy importante para lo que me preguntaba Astrid. Desarrollar conciencia de abundancia, estado de conciencia de abundancia. Porque
Desde mi conciencia financiera, cuando yo detecto pensamientos de escasez, de yo no puedo, de qué pereza, nada de eso tiene que ver con abundancia. Una tarea muy bonita para empezar a desarrollar estado de conciencia de abundancia es la gratitud, los diarios de gratitud, que por ahí hay un montón. Conciencia financiera, es muy amplia, pero yo les diría, para desarrollar conciencia financiera, hagamos mínimo tres cosas. Identifico mis ideas y mis creencias limitantes alrededor del dinero. ¿Qué son ideas y creencias limitantes? Yo lo voy a empezar a llamar trampas vitales, porque eso de creencias limitantes está como muy trillado, como que en todas partes nos hablan de creencias limitantes y al final ¿eso qué es? Pero es tan sencillo. Todos conocemos una persona que dice que es mala para los sistemas. En el trabajo siempre hay una señora o un señor que dice, no, yo no sirvo para los computadores, yo ya no aprendí eso. Una creencia limitante no necesariamente es cierta, pero la persona de tanto repetírselo, da por sentado que eso es así y que no puede ser de otra manera. Esa persona que dice que es mala para los computadores perfectamente podría aprender, pero ya se ha repetido tanto a sí misma que no puede y que eso no le da, que con seguridad no le va a dar. Pero si él cambiara el chip y empezara a decirse, sí, yo sí puedo, le voy a poner ganas, yo soy capaz de aprender, claro que soy capaz. Esa persona empieza a aprender sistemas. ¿Qué cambió? Cambiamos la persona, le cambiamos algo del cerebro, ¿no? Solo cambió su creencia. Cuando reconozco el impacto emocional que tiene el manejo del dinero en mi vida, empieza a haber conciencia financiera, porque recordemos que no podemos aislar las emociones del dinero. El dinero nos genera ansiedad, culpa, miedo, vergüenza, un montón de emociones. Entonces, claro que está relacionado. Y cuando yo empiezo a ver, esta es una clave impresionante, cuando yo empiezo a ver la realidad que estoy creando a partir de todo eso, a partir de todas esas ideas, a partir de todas esas emociones, yo creo una realidad en mi vida, a veces de víctima, a veces de juzgador, a veces de héroe, de que salvo el día. Todas esas dinámicas las creo en mi realidad partiendo de todo lo que creo y de todo lo que me limita. Y cuando yo lo hago consciente, tiene un impacto financiero. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Mándenme corazoncitos, cuéntenme por el chat cómo les va. El dinero, como les he venido diciendo, no solo se piensa cuando hago cuentas en mi mente, también se siente en mis emociones, también se encarna en mi cuerpo por medio de mis hábitos, de mi salud, y también se conecta con un propósito más grande que es el espíritu. Entonces, cuando una de esas cuatro dimensiones no está en equilibrio, ahí es cuando yo experimento probablemente problemas financieros. Hay cuatro estadios: cuerpo, mente, espíritu y emoción. Todos estamos compuestos de esos cuatro cuerpos. Y en la medida en la que yo encuentro un equilibrio entre esos cuatro cuerpos, mi vida o tengo una mayor sensación de bienestar. Entonces no puedo pensar que mi vida financiera va a mejorar solo enfocándome en la mente. No, no puedo ignorar los otros tres estadios. No consigo una vida en bienestar real si ignoro los otros tres estadios. Entonces, si tú te fijas, ¿cuál de estos cuatro cultivas menos? Tal vez descuido mucho mi vida emocional. Yo soy de esas personas que prefiere ignorar lo que siente, no hablar de lo que siente. Tal vez soy una persona que ha descuidado su vida espiritual, hablo mal de los otros, no le ayudo a nadie. Tal vez soy una persona que se la pasa en el gimnasio, entonces, claro, a esa vida física está súper alta, pero ¿y qué pasa con las otras? O no hago nada de ejercicio, no como bien, mis hábitos son cuestionables, entonces, claro, ahí es donde ocurre el desequilibrio. Y la mente es mis creencias, pero también lo que sé, cómo me educo. La educación financiera entra aquí en el estadio de la mente. El espíritu, ¿cómo se cultiva? Me pregunta Diana. Pues la vida espiritual es muy amplia, pero
El espíritu se cultiva empezando a pensar más allá de mí, cuando yo trasciendo del otro a la conciencia colectiva y también, pues, acciones concretas para cultivar vida espiritual, meditación, escribir, voluntariados, orar, todo eso nos va conectando. Nosotros mismos vamos encontrando las respuestas cuando integramos una práctica espiritual a la vida. Entonces, esto, que lo llamo ya trampas vitales, pero es lo mismo, tiene mucho que ver con lo que les contaba de las creencias limitantes. Tengo una amiga querida, Natalia Gutiérrez, que está desarrollando mucho este tema en su cuenta de Instagram, la puedes seguir, @Natalia Gutiérrez, mentora de vida. Ella es mi mentora también. Y las trampas vitales son ese patrón emocional o mental muy profundo que se forma normalmente en la infancia o en la adolescencia y nacen a través de alguna vivencia tal vez traumática, porque a todos todos tenemos algo, o sea, todos hemos vivido cosas duras en la vida y no es que todos estemos traumados, o sea, no es el hecho, pero todos hemos vivido cosas que nos marcan y cuando no las trabajamos, cuando decidimos más bien ignorarlas, lo que ocurre es que se genera en nosotros un nudo, un bloqueo, porque toda vivencia difícil necesita ser procesada de manera completa. ¿Por qué? Porque detrás de todas las vivencias difíciles hay un aprendizaje. Pero cuando yo eh, vivo algo difícil y no completo el ciclo es, aparece una amenaza o una vivencia complicada, me da miedo, reacciono, sea paralizándome, corriendo, porque esto es muy animal, gritando, llorando, decepcionándome. Puedo hacer muchas cosas desde lo emocional, pero a veces me quedo ahí y digo, no, yo esto no se lo puedo contar a nadie o no hay nadie a mi alrededor para apoyarme a sobrellevar esto. Y entonces hasta ahí llega el ciclo y no hacemos lo que faltó, que es liberar la energía, entender qué pasó y convertirlo en un aprendizaje para mi vida. Muchas veces ese ciclo no se completa y ahí es donde aparece el trauma. Entonces, cuando yo vivo cosas muy duras, porque es más que todo en la infancia y en la adolescencia, porque son las edades en las que somos más vulnerables y somos menos capaces de dar la vuelta completa al ciclo de lo que les contaba. Un niño es difícil que pueda entender que no lo están abandonando, que los papás van a regresar o que se murió un ser querido y no va a volver. Eso es difícil de entender para un niño, por eso en la infancia aparecen tantos traumas. Y por eso nuestra misión como adultos es acompañar mucho a las infancias. Pero bueno, ¿qué pasa? Que luego mi vida se repite inconscientemente, en la vida adulta vuelven a pasar cosas como las que me pasaron en ese entonces. Y mi cuerpo, mi mente recuerdan esa primera vivencia traumática y regresan allá. Constantemente mi cuerpo me está protegiendo de esas vivencias, de ese tipo de vivencias. Y en aras de protegerme, me bloquea. Pero es que eso no me ayuda. Mi cuerpo no lo sabe, mi cuerpo solo está actuando biológicamente. Pero eso no me ayuda. Me genera sufrimiento, bloqueo, relaciones disfuncionales. Pero mi cerebro dice, no, 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 yo la bloqueo acá para que eso no le vuelva a pasar. Y sí, gracias, pero no me está haciendo un favor, ¿cierto? Por eso hay que traerlo a la conciencia. Entonces, si constantemente te pasa que atraes jefes o parejas controladoras, abusivas, que rechazas oportunidades por miedo a que te quiten algo, a veces hay miedo a invertir, a veces me vuelvo un ahorrador compulsivo y eso es en respuesta a un trauma de yo no me puedo quedar sin nada, yo tengo que tener con qué responder si pasa algo. O a veces me vuelvo un gastador compulsivo, yo tengo que disfrutar la vida porque la vida es hoy, mañana no sé. Todos esos patrones son trampas. ¿Por qué? Porque detrás de todas esas acciones realmente no hay protección, hay autosaboteo. Normalmente a veces no encajo, a veces tengo esta sensación de que no encajo en ningún lugar. Ustedes no se imaginan eso, cuánto saboteo financiero genera, porque cuando yo creo que no encajo en ningún lugar, que no hay un grupo de personas que se parezca a mí, que soy constantemente rechazado,
pues eso también significa que no puedo hacer parte de los grupos de gente que te puede apoyar financieramente para salir adelante y para progresar. Entonces, ahí hay una trampa vital. Si constantemente sientes que hay algo malo contigo, ahí hay trampas, ideas limitantes, creencias limitantes o trampas vitales que necesitan ser trabajadas. A veces, mi distancia de una conciencia de abundancia es precisamente, o mi incapacidad para llegar a una conciencia de abundancia plena, es precisamente que hay todavía ideas limitantes o trampas vitales ahí que necesitan ser trabajadas. Y el trabajo sobre esto puede ser corto o largo, va a depender pues de cada persona, de la profundidad de lo que le pasa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la raíz? Básicamente de que todos estos temas financieros estén en mi vida, que no hay autoconocimiento. Y sin autoconocimiento no hay verdadera transformación financiera. O sea, si yo parto de que no sé dónde estoy con mis finanzas, desde todos los estadios que les comentaba, porque sería muy rico que saquen una hoja y empiecen a escribir desde lo emocional, cómo estoy con mis finanzas, qué emociones me despierta el dinero, desde lo espiritual, desde lo físico, desde lo mental, tengo educación financiera o no, cuáles son mis creencias limitantes frente al dinero. Por ahí tengo una lista de creencias limitantes que también les puedo mandar para que empiecen a identificar, uy, esta, uy, sí, yo creo mucho que la gente, que el dinero corrompe a las personas, que todo eso. Cuando no hay autoconocimiento, no, entonces, primero, lo primero que necesitamos es autoconocimiento, herramientas, momentos de autoconocimiento real que me permitan poder saber por dónde empezar y hacia dónde ir. Que muchas veces lo que necesitas no es más fuerza de voluntad, sino claridad interna. Me llegan muchas personas que me dicen, Dani, yo me esfuerzo, yo quiero mejorar mis finanzas, pero es que eso no es lo que necesitas, o sea, claro, las ganas te trajeron acá, pero no porque le eches muchas ganas necesariamente va a funcionar. Si no hay claridad interna, no sabemos hacia dónde trabajar y por dónde irnos, no vamos a poder. Tiene que haber una disposición personal a revisarse internamente. Por eso se llama finanzas desde el ser. Y les aseguro que si ustedes están dispuestos a ir hacia el ser, sí va a ocurrir una transformación financiera real, porque va a haber con qué trabajar, porque vamos a poder cambiar hábitos reales, creencias reales. Y eso sí que tú te vas a dar cuenta que más rápido de lo que crees, tus resultados financieros cambian. Es que, ¿cómo cambio yo desde adentro? Porque es que muchas veces vemos cambios, pero superficiales. Yo me puedo pintar el pelo, pero sigo siendo la misma Daniela, con los mismos vicios, con los mismos dones. No necesito pintarme el pelo para cerrar ciclos. Lo que necesito es un cambio interno y ese se logra con intención, deseo de hacerlo, con una estructura suave, es decir, con un trabajo amoroso al respecto. Hay que trabajar en esto y con conciencia. Eso yo diría que son los tres componentes de un cambio real desde adentro y no solamente un cambio exterior o superficial. Los quiero presentar en esta que bueno, autoconozcámonos, ¿cierto? Les estoy diciendo mucho, autoconózcase. Entonces les quiero presentar cuáles son los estilos financieros pues, más comunes. Los estilos financieros pueden partir desde dos lugares. Ustedes van a empezar a identificar, Dani, yo voy desde el miedo o yo voy desde el ser. Cuando mi estilo financiero vibra desde el miedo, lo que normalmente pasa es que yo estoy buscando el control extremo del dinero o evito el dinero, una de esas dos límites. ¿Cómo es eso? Busco el control extremo, es decir, cada peso que me gasto, o sea, cuando digamos hacemos vaca con los amigos, yo soy el que hace la vaca. Yo necesito controlar todo ese dinero porque ellos no lo van a administrar igual que yo. O el otro extremo que es evito el dinero. Hacemos vaca con los amigos. Hay otro que yo no me voy a encargar de eso. No, qué pereza. Luego esa plata se pierde y me meto yo en problemas. Hay una evitación. Cuando me castigo, es decir, no me doy gustico, porque es que el dinero no solo es para cumplir las obligaciones, el dinero se debería administrar 50, 30, 20, 50 necesidades, 30
para mis gustos, 30 para ahorro, inversión y 20 para lo que yo quiera. Pero hay personas que llevan un esquema de 100 solo para necesidades básicas o solo para necesidades básicas y para ayudarle a otros. ¿Y yo dónde quedo? Eso se llama también autocastigo, cuando yo medio me compro algo rico y luego, no, yo no debí comprarme eso. ¿Me saboteo o me postergo? Eso es vibrar desde el miedo también. Y el dinero, cuando el dinero se vuelve más como un enemigo o una fuente de ansiedad que algo positivo. Pues el dinero debería ser algo positivo, pero muchas personas lo viven y lo administran con mucha ansiedad. Vibrar desde el miedo significa que todavía hay cositas limitándome que no me permiten fluir con el dinero y hacer mucho con él, prosperar con él. Cuando yo vibro desde el ser con el dinero, me conozco, ¿cierto? Me conozco, conozco hacia dónde quiero ir y por eso mi dinero no se va en cualquier cosa, porque tiene propósito. Acepto mi estilo natural. Esto es muy bonito porque descubro que soy un gastador y dejo de pelear con eso. Acepto mi estilo que tiene luces y tiene sombras. Y digo, listo, yo soy un gastador, eso quiere decir que yo disfruto la vida, que yo soy capaz de complacerme. ¿Qué necesito? Contrarrestar. Entonces, instalo unas estructuras, unos sistemas que me permiten que ese gastador esté aquietado, pero ya no es con rabia. ¿Yo por qué gasto tanto? Sino desde el amor. Acepto que soy así y más bien tomo medidas para darle manejo a eso. Es muy diferente, porque nunca te voy a proponer que tu ser esencial cambie, tu ser esencial es hermoso. Lo que hay es que aprender a trabajar con tus luces y con tus sombras. Y cuando yo tengo un estilo financiero que surge desde el ser, diseño sistemas que me funcionan a mí. Y ahí es donde les digo, cada uno es su propio maestro. No les funciona el mismo sistema a todos, por eso uno asesora financieramente, porque las necesidades de uno son diferentes a las de otro y tú tienes que identificar tus propias necesidades. Por eso aquí también el tema del autoconocimiento. 4 estilos financieros básicos, a ver si de pronto se identifican con uno de estos. Está el proveedor o salvador, que es el que se hace cargo de todo, se desgasta mucho, pero pues él puede con todo, ¿cierto? Y siempre está ahí pendiente de qué pueden estar necesitando los demás. El evasivo, que no habla de dinero, evita las responsabilidades. En una pareja, este puede decirle al otro, lleva tú las cuentas, o lo que les contaba el ejemplo de la vaca con los amigos. El controlador, que lo quiere decidir todo a nivel económico. Es muy común que se emparejan un evasivo y un controlador. Funciona muy bien. Pero cuando ambas personas no son conscientes de esos estilos financieros y lo llevan con sanidad, sí, claro que tiende a tener problemas. Porque el evasivo no deja de sentir que el otro lo controla mucho y que no tiene libertad. Y el controlador tiende a sentirse solo en las cosas, este nunca me apoya, este no me ayuda, ¿cierto? Entonces, pero un evasivo y un controlador son excelente pareja si ambos entienden su estilo financiero y llegan a acuerdos juntos. Un dependiente es una persona que siempre está esperando que otros le resuelvan. Suena feo tal vez, pero realmente muchos tienen o tenemos este estilo financiero porque más de una vez en la vida no tenemos el control de lo que puede pasar. Nos quedamos desempleados, el otro gana más y a veces es más cómodo quedarme esperando a que los otros resuelvan a hablar específicamente de mis necesidades, porque qué conchudo, ¿cierto? Pero no, inclusive aun cuando estoy en situaciones financieras difíciles, es importante que me apersone de la realidad y de la situación y hable con los otros, de mis necesidades y de lo que tengo y de mis miedos, y etcétera. Estos son 4 estilos financieros por mencionarles. En realidad hay unos 7, pero pues si me pongo a hablarles aquí de todos se nos hace muy larga la clase. Lo que yo quiero con esta clase es dejarles bases, sembrar una semilla en ustedes. Dani, entonces ahora, ¿qué hago? Está muy chévere todo lo que nos cuentas. eh, Identifico muchas creencias limitantes, identifico trampas vitales. Las trampas vitales son 11, se las voy a nombrar.
y muchas veces Natalia las tiene muy desarrolladas en su perfil, por si les llama la atención, vayan y lo miren. Pero miren, son 11, por aquí está abandono o inestabilidad. Cuando una persona tiene este tema del abandono, puede haber un profundo miedo a la escasez. Entonces, ahí es donde o me vuelvo ahorrador compulsivo o me vuelvo gastador impulsivo. Hay como dos extremos, pero parten de una esencia, el abandono, una experiencia de abandono, que mi papá se fue de la casa y tú puedes creer hoy en tu coraza de adulto, ay sí, mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 8 años, pero normal, eso a mí ya no me importa, yo ya crecí, yo ya tengo mi propia familia, ojalá al Señor le esté yendo bien, ya, yo no le presto atención a eso. Sí, tú puedes decir eso desde tu coraza adulta, pero adentro sigue ese niño de 8 años que cuando su papá se fue, él sentía que lo necesitaba y se dio cuenta de que en su entorno todo se volvió caos y fue una experiencia difícil, dura de procesar. Tal vez te acostumbraste a eso y lo aceptaste y lo naturalizaste, pero de que en tu interior quedó una secuela de abandono, quedó. Y esa secuela de abandono te hizo caer en creencias limitantes como yo tengo que guardar porque yo no sé qué va a pasar mañana. Entonces yo voy a guardar cada peso para cualquier imprevisto. Tu papá cuando se fue, pues por poner un ejemplo que es muy común, pues te dejó esa idea. Pero de pronto a tu hermanito, la misma vivencia le creó otra necesidad y es la de vivir hoy, porque mañana no sé qué va a pasar. Entonces uno se vuelve ahorrador y el otro gastador. Eso pasa. Esa es una de las trampas. Otra se llama desconfianza o abuso. Muchas mujeres caemos en esta trampa porque lamentablemente el abuso eh, hace parte de, pues, de nuestra cultura, ¿cierto? La privación emocional, que es cuando hay personas que sienten que no merecen comodidad, o sea, no sé si conocen el típico tío o el familiar que acomoda a todo mundo y él si tiene que dormir parado, duerme parado, él no le importa, porque todos merecen más comodidad que él. Bueno, esa es una trampa. La defectuosidad o vergüenza, cuando yo siento constantemente que hay algo malo conmigo. El aislamiento social, cuando yo siento que soy diferente, que no encajo en ningún lugar. La dependencia emocional, la vulnerabilidad al daño, cuando las personas hipocondríacas, por ejemplo. El autosacrificio, bueno, son muy chéveres. ¿Por qué son muy chéveres? Porque una vez yo entiendo esas trampas vitales, tengo un camino claro para mejorar a través de mis finanzas y también a través de mis relaciones, mis trabajos, todo. Muchas patrones, muchas cosas de mi vida que se repiten y se repiten. Yo siempre doy con personas así, siempre llegan a mi vida personas así, parejas así, trabajos así. Eso no es gratis, eso lo estás buscando inconscientemente porque estás cayendo en una trampa vital. Entonces el problema no es que no sepas manejar el dinero, es que nadie te lo enseñó a hacer desde ti, desde el ser. Es que autoconocernos no nos lo enseñaron tampoco. Tu economía no es que esté rota, solo está mal dirigida y le podemos dar un nuevo camino, le podemos dar un nuevo aire. Hoy abrimos una ventana y si tú sentiste que esto te movió algo por dentro y que lo necesitas y que ya no quieres seguir así, que ya no te quieres posponer más, entonces yo te invito a que des el siguiente paso. Hacer las tareitas que te dejé hoy en esta clase que era libre es un gran inicio, pero definitivamente si tú quieres dar otro paso conmigo, yo te espero, eres bienvenido. Vamos a tener en noviembre, el 22 de noviembre, esta invitación hermosa que se llama Más allá de tus trampas vitales. Vamos a estar Natalia Gutiérrez, que es mentora de vida, Marce Conecta, que es consteladora, y Daniela Regino, o sea, yo, desde las finanzas, desde el ser. Y las tres vamos a estar hablando de trampas vitales. Va a ser un espacio muy integral porque no vamos a hablar de trampas vitales solo desde lo financiero o solo desde lo relacional. Va a ser un espacio donde tú vas a poder diagnosticar cuáles son las trampas vitales en las que caes. Constelar, que ojo, porque Marce es una consteladora que yo admiro mucho, es muy buena, es excelente, tiene mucho tacto. Y constelar, ¿qué es? Cuando yo muevo, constelar es darle orden. Y hay ejercicios de constelaciones que a mí me permiten reordenar ideas, mejorar creencias, identificar.
Y todo ese trabajo nos va a permitir luego, con Daniela Regino, tener un espacio de finanzas desde el ser, donde vamos, les voy a dar ideas, tips, caminos a seguir, ideales para cada trampa, para cada creencia limitante que identifican. Para responderle a Astrid la pregunta que me hizo desde el inicio, este es, por ejemplo, un camino con el que yo puedo crear conciencia de abundancia en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo como a sacar, a limpiar por dentro, cada vez puedo vibrar más en gratitud, más en conexión, más en propósito, y eso me hace sentir abundante. O sea, yo me siento abundante cuando ya miro al pasado y no hay nada que me pese. Cuando, cuando yo sé que con todo lo que tengo aquí hoy soy capaz de mucho, cuando encuentro soluciones, no solo problemas, cuando frente a las adversidades de la vida ya no me siento limitado, ya me siento con una caja de herramientas listo para ir a hacer lo que tenga que hacer. Eso va contribuyendo a crear conciencia. La conciencia de abundancia es algo muy iluminado, muy grande. Nadie puede decir que tiene una conciencia de abundancia enorme, perfecta. Todos en algún momento nos sentimos carentes porque la vida a veces, lamentablemente, nos hace sentir así. Pero son momentos, ¿cierto? Entonces, este encuentro va a durar 7 horas, es un día entero de trabajo personal. Incluye el almuerzo, los materiales, los ejercicios vivenciales y nosotras tres los vamos a estar acompañando todo el día porque en cada intervención vamos a estar las tres. Son cupos limitados. Yo espero que hayan disfrutado muchísimo esta clase gratis porque eh, estos espacios también contribuyen a mi autoconocimiento, también contribuyen a mi conciencia financiera, ¿cierto? Nosotras sabemos que la plenitud, las relaciones, la prosperidad son temas que muchos perseguimos, pero no solo comprender una vela e intencionar prosperidad en mi vida va a ocurrir. Esto tiene que ir acompañado de trabajo personal. Entonces, los espero el 22 de noviembre para ayudarles a ordenar su dinero desde el ser y para que por fin les rinda y lo puedan sostener. O los espero en mis asesorías personalizadas. El próximo año vamos a tener curso virtual, espero que sí, pero no sé cuándo, no sé para qué fecha. Entonces, bueno, cuéntenme, los leo por aquí por los